Tal como comenzábamos este culto, decíamos que era el primer domingo en el que íbamos a ir introduciéndonos en este periodo que conocemos como la Navidad. Y la verdad es que el contexto que nos rodea desde hace ya días, que de alguna manera ya nos lo va transmitiendo, ¿verdad? Vemos las tiendas, cuando vamos caminando por cualquier calle, no solo tiendas, academias que se dedican a la enseñanza, las casas, muchos lugares están siendo decorados con motivos navideños. Y a veces uno tiene cierto temor de que al final esta celebración acabe siendo una celebración que sea capturada por, diríamos, por el comercio y le dé esa dimensión únicamente comercial, y que de alguna manera nosotros como cristianos, para los cuales la Navidad tiene un significado muy especial, de alguna manera vayamos dejándolo como algo simplemente a recordar. No, creo que como cristianos hemos de reivindicar el valor, la importancia, pero sobre todo el significado de la Navidad. Porque aunque hay muchas, miles de personas a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, que están celebrando la Navidad o que van a celebrar en estos días la Navidad, pues yo estoy convencido que muchos no son conocedores del significado. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos que reivindicar esta celebración y aprovecharlo como una gran oportunidad, porque en estos días, pues las personas que nos rodean, yo creo que tienen una actitud más favorable a escuchar el mensaje cristiano, el mensaje de la Navidad. Un tiempo, digo, donde se resaltan ciertos valores cristianos como la fraternidad, el perdón, la solidaridad. Eso parece que está un poquito en el ambiente. Esta mañana tenía el grupo de hermanos que se bautizarán el día 11 y comentaba con ellos de qué manera pues, en estos días se multiplican pues, las campañas solidarias, las ONGs, todas las organizaciones que de alguna manera están atendiendo a los más desfavorecidos. ¿Por qué precisamente en este marco? Porque la Navidad nos invita, ¿verdad?, a la solidaridad, nos invita al amor, nos invita al perdón, a la fraternidad, nos invita a vivirlo en un marco familiar más entrañable. Conozco muchas situaciones de familias que parece que tenga que llegar esta fecha para poder reconciliarse. No es necesario, pero como digo, sí que de alguna manera provee para nosotros un marco especial que no hemos de dejarlo pasar, sino al contrario, hemos de reivindicarlo. Pero mirad, ¿cuál es el eje central para este año? Recordaréis que el pasado año, me lo he traído por aquí, el pasado año, cuando quisimos invitar a familiares y amigos a que vinieran a lo largo de esos domingos que celebrábamos en torno a la Navidad, hicimos como eje central el concepto del regalo. ¿Recordáis la tarjeta? Esta era la del año pasado. El mejor regalo para estas Navidades. Sin duda alguna nos referíamos a la persona de Jesús. Ese es el mejor regalo. Este año hemos cambiado el planteamiento, aunque el eje no puede ser otro que el mismo, ¿verdad? Y ahí tenéis la imagen de la tarjeta de felicitación y programa de invitación de este año, que la tengo ya aquí en mis manos y vosotros podréis tenerla cuando acabe el culto, ¿de acuerdo? Pero en este año, y os preguntaréis, ¿y eso que hay ahí qué es? Pues os lo voy a explicar brevemente, porque así cuando hagáis el regalo este año, que este año el regalo viene en estas cajas. Y como os anuncié hace un domingo, en estas cajas van simplemente la Biblia y la tarjeta de invitación al programa navideño que tenemos. Pues bien, como veis, esa tarjeta tiene ahí como una cosa rara, ¿verdad? Que parece que sea algo antiguo. Se trata de un papiro, de los papiros, diríamos, más tempranos que se hallaron de uno de los evangelios.
Ese se llama el papiro P52. Y en ese papiro se contiene parte del capítulo 18 del Evangelio de Juan, que ya os diré después qué es lo que dice, ¿verdad? Pero tiene mucha relación. Y, bueno, o mejor dicho, os lo digo ya, y así ya os quito la incógnita. Mirad, en ese papiro, o en esa porción, el capítulo 18, versículo 37, mirad lo que dice. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Me encanta que en ese papiro esté este concepto. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Porque tiene muchísimo que ver con la Navidad, con la venida de Cristo Jesús. Eso es lo que dice. Y por eso el título es simplemente extraído del Evangelio de Juan, del capítulo 1, donde se nos dice: la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Por eso es el concepto de la palabra, reflejada en el papiro, que desciende, y ahí veis la escena del nacimiento, una escena cualquiera, que no era así, pero simplemente que nos evoca al nacimiento. Mirad, estas palabras de Jesús, que tienen, como digo, que ver mucho con su nacimiento, es en torno a lo que vamos a reflexionar en esta mañana y también a lo largo de estos domingos. Este concepto que aparece en nuestra tarjeta de felicitación. Mirad, desde que tengo uso de razón, y creo que de eso ya hace muchos años, no sé si la perdí o no, pero desde que tengo uso de razón, yo venía escuchando estas palabras: y el Verbo se hizo carne. Yo las venía escuchando desde niño, una y otra vez. Claro, yo iba a misa pues constantemente y siempre escuchaba, claro, sobre todo en época navideña, esta frase: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y yo lo escuchaba, pero no tenía ni idea qué significaba. Me hubiera gustado tener aquí a los niños para poneros aquí delante y decir: os voy a decir una frase y me tenéis que decir qué significa. Y posiblemente a lo mejor no habrían sabido, pues como yo, no habrían sabido qué significa. Pero, ¿sabéis? No empecé a entender lo que significaban estas palabras hasta el día que abrí mi corazón y mi vida a Dios. Y digo bien, empecé a entender, porque a día de hoy, cuanto más medito en estas palabras, más va creciendo su significado y las implicaciones que estas palabras tienen para mi vida. Pero tanto más reconozco que desconozco mucho del significado tan profundo, del calado tan grande que tienen estas palabras. Mirad, las traducciones actuales nos facilitan algo más las cosas. Supongo que a un niño o a un adolescente, y también aún que a otro adulto, le es más fácil entender la expresión y la palabra se hizo hombre que no la expresión el Verbo se hizo carne. Pero aunque racionalmente se entienda mejor, todavía se está lejos de entender el calado, como digo, de lo que contienen esas 5 palabras. Y a mí me gustaría que pudiéramos en esta mañana, aunque sea en un corto periodo de tiempo, poder profundizar, aunque sea un poco, en el significado de estas palabras. La palabra se hizo hombre. Mirad, en el original en que fue escrito este texto del Evangelio de Juan, que es el griego, se utiliza el término logos, que es lo que traducimos en las Biblias como el verbo o la palabra en acción, que es lo que literalmente viene a significar logos, verbo o palabra en acción. Pero, ¿a qué se refiere concretamente? Mirad, cuando vamos al libro del Génesis, donde se narra el proceso de la creación del cosmos, cada parte que va siendo descrita de cómo se va creando,
comienza con una expresión. ¿Sabéis qué expresión? Y dijo Dios. ¿Verdad? Cada parte que va siendo creada del cosmos comienza con esta expresión. Y dijo Dios. Es decir, ¿cómo crea Dios? Por medio de la palabra. Y dijo Dios, sea el firmamento. Y el firmamento fue hecho. Es decir, la palabra de Dios, que es poder, es palabra creadora, es palabra sustentadora, pero es la palabra que simplemente con pronunciarla, de pronto se realizan las cosas. Mirad, el salmista lo expresa muy bien en el Salmo 33, versículo 6, donde dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. ¿Cómo lo capta el salmista? La palabra. Teniendo esto en mente, podemos entender mejor lo que Juan nos dice en su Evangelio, cuando comienza en el capítulo 1 diciendo, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Mirad, ¿no os llama la atención algo en este texto? Primero dice, la palabra, y aquel que es la palabra, habla de la palabra, pero después habla en masculino. Porque dice, era con Dios, él estaba en el principio con Dios, por medio de él, Dios hizo todas las cosas, pero si se está refiriendo a la palabra, ¿quién es esa palabra? ¿A quién se refiere? Lo sabéis, ¿verdad? Jesucristo. Jesús, como después iría aclarando el propio Juan en este texto. La palabra creadora de Dios era Jesús. Y esto nos da una idea de la trascendencia de la persona de Jesús. Mirad, cuando hablamos de Jesús, y muchas veces hablamos en términos humanos, porque Jesús, como vamos a ir viendo, se hizo hombre, se hizo humano, la diferencia sustancial que existe entre Jesucristo y cualquier otro ser humano es que mientras que tú y yo en un momento de la historia aparecimos en un siglo determinado, en una fecha determinada, y antes no existíamos, la diferencia con Jesús es que Él era antes de todas las cosas. La palabra creadora de Dios es Jesús. Jesús estaba creando junto con el Padre todas las cosas. La preexistencia de Dios. Por lo tanto, hablar de la palabra es hablar de Jesucristo. Y hablar de Jesucristo es hablar de alguien preexistente, es hablar de Dios mismo. ¿Somos conscientes de lo que esto significa? Mirad, Juan sí que lo era. Y a la hora de escribir su Evangelio, mirad lo que dice en el capítulo 3, versículos 31 y 32. Se me había olvidado de deciros al principio, tened la Biblia a mano porque vamos a ir yendo de versículos a versículos. Bueno, ya hemos recorrido algunos. Pero mirad lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 31-32. Dice, el que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra. En cambio, el que viene del cielo está sobre todos y habla de lo que ha visto y oído. Mirad, en primer lugar, está sobre todos. Nadie es comparable a Él. Tú y yo, de lo único que podemos hablar es de las cosas de la tierra. Y cuando nos referimos a las cosas del cielo o a las cosas celestiales, hablamos por intuición, hablamos por lo que hemos leído en la palabra, por lo que intuimos que puede ser,
algunos, pues especulando con el planteamiento de lo que sucederá después de esta vida, pues simplemente especulan, intuyen, tratan de, medio a ciegas, buscar algo que les pueda sugerir qué es lo que hay detrás. Pero nosotros solo podemos hablar de la tierra porque es lo que conocemos. Sin embargo, dice que el que viene de arriba, el que estaba arriba, habla de lo que vio y oyó. Es decir, la perspectiva de Jesús es la perspectiva de los cielos. Y por eso cuando Él viene a traernos el mensaje del reino de los cielos. De ese reino que todavía no hemos alcanzado a ver de una manera plena, que intuimos, que por fe abrazamos, pero que todavía no lo vivimos en su máxima expresión. Él era la palabra a través de la cual Dios creó todas las cosas. Por lo tanto, tenemos claro este primer tríptico, esta primera parte del tríptico acerca de la palabra. La palabra es Jesucristo. La palabra es Dios con nosotros. La palabra es aquel que creó todas las cosas y que subsisten por medio de Él. Que sin Él nada de lo que fue creado hubiera sido creado. Y nada de lo que se sustenta seguiría estando sustentado. Por lo tanto, esa palabra viva que es Jesucristo nos debe causar un impacto, en primer lugar, de grandeza, de maravillarnos que esa palabra fue la que creó todas las cosas que conocemos y las que desconocemos, que están mucho más allá de nuestro alcance. Pero dice, segunda parte del tríptico, la palabra se hizo hombre. Literalmente, el verbo, el logos, se hizo carne, lo que equivaldría a una expresión muy nuestra que utilizamos muy de vez en cuando queremos hablar de alguien real. Dice, este tipo es de carne y hueso, ¿verdad? O cuando hemos visto a una persona que nunca imaginábamos que nos íbamos a cruzar con ella, a lo mejor una persona que admiramos mucho, a lo mejor una de estas personas que siempre la hemos visto por televisión y un día nos cruzamos con ella y he dicho, he visto a este de carne y hueso. Quiere decirse que no lo he visto en pantalla, que no lo he visto en mi imaginación, sino que lo he visto de manera real, Y esto tiene más importancia de lo que imaginamos. Jesucristo se hizo de carne y hueso. Mirad, algunos quisieron distorsionar esta verdad bíblica con afirmaciones contrarias, diciendo que se trataba simplemente de una apariencia humana, porque no podían concebir que Dios adoptara forma material, porque según algunos conceptos, en el gnosticismo, ya en la época de los discípulos, el gnosticismo ya identificaba la materia como algo malo y lo espiritual, puramente espiritual, como algo bueno. Eso se ha trasladado muchas veces a nosotros, que cuando a veces decimos, qué carnal que eres, pensamos que es que todo lo que está relacionado con la materia es malo. Y si estoy comiendo un buen plato de paella es como que no tengo que disfrutar porque de alguna manera eso es material. Eso la Biblia no lo enseña, para nada. Esa dicotomía no la enseña. Somos una integridad delante de Dios. Y Jesucristo se hizo de carne y hueso. De carne y hueso. Mira, el mismo Juan lo plantea en la primera de sus 3 epístolas de esta manera. Dice, el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero el espíritu que confiesa o que no confiesa que ha venido en carne no es de Dios. Fijaos qué importancia le da. Es decir,
Si uno afirma que Jesucristo vino y se hizo hombre de carne y hueso, dice, este es de Dios. Pero el que no lo afirma eso, no procede de Dios. Afirmar que la palabra se hizo hombre tiene un profundo significado. Y esta afirmación nos habla del gran amor que Dios nos tiene. Tan grande es su amor que toma la decisión de despojarse de su estado de gloria. Mirad cómo lo describe el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. Él, siendo en forma de Dios, capítulo 2, versículo 6, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Qué es lo que nos dice este texto? En primer lugar, nos habla de la condición divina en la que Jesús estaba. ¿Se puede aspirar a algo más que estar en el estado de gloria en el que estaba Jesús? No. ¿Se puede aspirar a ser algo más que Dios? No. Jesús lo tenía. Jesús era Dios. Jesús estaba en un estado de gloria. Pero fijaos, no se aferra a ello. ¿Sabéis qué es lo que le puede? Su amor hacia nosotros. Su amor hacia su creación, la que le hace renunciar voluntariamente a ese estado de gloria, no aferrarse a él y humillarse, porque es humillarse el hacerse como uno de nosotros, porque dice que no se aferró a ese estado de gloria, sino que se humilló y tomó la condición de siervo, de siervo. Él que lo estaba gobernando todo, que lo había creado todo, toma eso. Por lo tanto, cuando aquí el apóstol Pablo habla de despojarse, no se está despojando de un ropaje, no se está despojando de una serie de estatus o de condición de privilegio. No, más allá que eso, se está despojando de sí mismo, de lo que él es, no de lo que tiene, de lo que él es. Se despoja de ese estado glorioso que Él es para venir a hacerse como uno de nosotros, tomando forma de siervo, y como siervo se humilla hasta lo sumo y convertirse en alguien que se sacrifica por nosotros. Segunda parte del tríptico. La palabra se hizo hombre. Pero dice algo más. Y vivió entre nosotros. ¿Cómo se llamaba Jesús? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. La traducción literal sería algo así como habitó en tienda entre nosotros. Es decir, y acampó entre nosotros. Pero claro, esto tiene una dificultad, porque para nosotros las tiendas de campaña, ¿qué son? Pues son tiendas que uno utiliza, que las tiene en el armario tropocientos meses, y solo cuando va a salir de acampada por ahí, saca la tienda del armario, la lleva, se tira 2 o 3 días. No. La tienda de campaña, en aquel concepto, era un lugar de habitar, de vivir. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque Jesús no viene a hacernos la visita del médico, de 3 minutos y marchar. No. Jesús viene a habitar, a vivir entre nosotros. ¿No os ha llamado la atención el hecho de que Jesús, Dios, decidiera empezar desde cero, desde el nacimiento? Porque muy bien podría haber venido ya como adulto, ¿eh? Como estas películas de Superman, que va viajando por el espacio y cuando aterriza en la Tierra ya es, ¡pup!, nació siendo un bebé y cuando llega a la Tierra ya es un hombre. No. Jesús viene y se encarna como un bebé. ¿No os llama la atención que Él esté dispuesto a recorrer todo el proceso de nacimiento, de desarrollo, de crecimiento, de todo ello? Él, que ya tenía toda la sabiduría, Él que lo tenía todo, pero con todo decide hacerse hombre con todas las consecuencias y desde el principio, nacimiento, hasta el final,
la muerte. ¿Qué necesidad tenía de haber nacido como un bebé en condiciones tan humildes, nada saludables, con huida incluida para salvar su vida? Mirad, en el plan de Dios todo cuenta. ¿Qué es lo cómo continúa el texto? Dice, y vivió entre nosotros lleno de amor y de verdad. Jesús vino a vivir una vida como tú y como yo, para traernos de manera palpable el amor y la verdad de Dios, lleno de amor y de verdad. El amor de Dios se hace de carne y hueso. El amor de Dios se encarna en Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros, que acampa entre nosotros. El amor de Dios adquiere su mayor expresión en la persona de Jesucristo. Mirad, ¿tú cómo convencerías a alguien de que le quieres? La otra persona te diría, a ver qué estás dispuesta a hacer por mí, ¿verdad? Porque depende hasta donde quieras llegar, yo valoraré si me quieres mucho o me quieres poco. Porque si yo te digo, oye, acompáñame mañana a tal sitio, y tú me dices, es que estoy cansado, pues ya veo lo que me quieres, ¿verdad? De alguna manera, el amor se muestra hasta donde uno está dispuesto a llegar. ¿Y hasta dónde estuvo dispuesto a llegar Jesús por amor? Mirad, Él estuvo dispuesto a todo, lleno de amor y de verdad. Y esa verdad que Él conocía de primera mano, porque la compartía con Dios Padre desde el principio, viene a revelárnosla a nosotros, a dárnosla a conocer. Una verdad que nos da respuesta del por qué y para qué de la existencia humana. La verdad que estábamos necesitando también para liberarnos, para ser liberados, vivir una vida en plena libertad y no bajo esclavitud. Una frase tan breve, apenas meditando un poco sobre ella, mirad cuántos planos de reflexión nos ofrece. Y os digo que esto sería, simplemente este texto sería materia de un curso entero. Tratar de profundizar en todo el calado, pero no me quiero quedar con el significado. Me gustaría que viéramos, aunque sea brevemente, pero que nos lo llevemos como materia de reflexión para nuestra casa, qué implicaciones tiene esta frase, este texto del Evangelio de Juan. Y la palabra se hizo hombre y habitó y vivió entre nosotros. Mirad, para cualquier persona que escucha este texto y entiende lo que significa, ya le supone estar implicado. Porque tiene ante sí algo que le implica y ante todo tiene que tomar una decisión. Esto es como si vosotros vais por la calle. En la calle suceden muchas cosas. Y puede ser que un anciano esté caminando cerca de vosotros, tropiece con una de estos pedazos de acera que está suelto y caiga al suelo. Y tú a lo mejor vas distraído, no lo has visto y sigues tu camino. ¿Tienes alguna responsabilidad? No, ¿por qué? Porque no lo has visto. Pero imagínate esa misma escena y de pronto tú ves esa escena y decides seguir caminando. ¿Tienes alguna implicación? Toda. Abandono de la responsabilidad cívica de atender a una persona en una necesidad. ¿Qué es lo que ha cambiado? Simplemente que eres consciente de algo que se ha producido. Mirad, mientras uno no escucha nada acerca del Señor, no tiene una responsabilidad, porque no tiene una respuesta que dar. Pero en el momento en que estas palabras llegan al oído y se procesan en la mente, ya tiene una responsabilidad, porque le pone ante una tesitura, la tesitura que tuvieron también los judíos que escucharon estas palabras. Pero ¿qué nos dice Juan respecto a ello? En el capítulo 1 dice, a partir del versículo 10, si no recuerdo mal, aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios había hecho el mundo por medio de él, los que son del mundo no le reconocieron.
vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. Pero quienes le recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que se plantea ahí? Simplemente la disyuntiva. Ante este planteamiento, ante esta realidad de ese verbo que se hace de carne y hueso, hay una respuesta que dar. Una respuesta que puede ser el rechazo, no quiero saber nada, que tiene unas implicaciones, o la aceptación, Señor, acepto esto de buen grado y sé que esto me va a transformar en una nueva criatura. Tiene, como digo, todas las implicaciones. Para los que hemos sido perdonados, tiene unas implicaciones. Y para los que todavía no le conocen, tiene otras implicaciones. Mirad, ¿recordáis el texto de Pablo a los Filipenses que habíamos leído hace un momento? Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Pues antes de esa frase, él, que estando en condición de Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Antes de esa frase hay otra que nos muestra la implicación. El apóstol está diciendo a estos a quienes les está escribiendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Tiene implicación. Esto que Jesús estuvo dispuesto a hacer, de humillarse, de hacerse hombre, de adoptar una condición humilde por amor, para traer el amor de Dios, es la implicación que tiene para aquellos que le conocemos. Porque dice el apóstol Pablo: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él estuvo dispuesto a humillarse, a abandonar su estado de gloria, a despojarse a sí mismo, a renunciar a todo su estado de privilegio con tal de hacernos llegar el amor y la verdad de Dios a nuestra vida. Mirad, la primera implicación para nosotros es no aferrarnos a ningún privilegio que nos impida encarnar el amor de Dios. Hemos recibido la palabra de Dios que ha empezado, y digo ha empezado porque no ha acabado, sigue Dios trabajando en nosotros, pero ha empezado a transformar nuestra vida. Hemos recibido el Espíritu de Dios en nosotros para que lo imposible pueda llegar a ser posible, porque gozamos de su poder. Luego no podemos vivir como si nada de esto hubiera pasado en nosotros. La segunda implicación para nosotros es entender que de la misma manera que Jesús fue enviado, también nosotros somos enviados. No hay más que ver lo que dijo Jesús a sus discípulos una vez que hubo resucitado. Apareció en medio de ellos y les dijo, después de mostrarles sus heridas: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo le envió el Padre? Pues de manera humilde, a mostrar de forma real el amor y la verdad de Dios, dándose en sacrificio, ofreciendo su vida. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Más claro, agua. Está claro, hermanos. ¿Tiene o no tiene una grave o una gran implicación para nuestras vidas? Por supuesto que la tiene, porque nosotros estamos llamados a vivir entre aquellos que necesitan del amor de Dios. Dice que Él vino a habitar, a vivir entre nosotros, lleno de amor y de verdad. Hermanos, eso tiene una implicación para mi vida. Porque Jesucristo lo que hizo fue encarnar el amor de Dios para llevarlo entre la gente, a mostrarlo, vivirlo y que pudieran conocerlo. Y hermanos, la implicación que para mí tiene eso es que yo estoy llamado también a estar entre aquellos que necesitan del amor de Dios. No me puedo quedar en estas cuatro paredes. Tengo que estar en medio de aquellos que están necesitando del amor de Dios. El texto de Juan dice que la palabra se hizo carne, que la luz verdadera que alumbraba a todo hombre bajó a este mundo
Y nosotros estamos llamados a alumbrar en este mundo, a dar a conocer la luz del Evangelio, a dar a conocer el amor de Dios, la verdad de Dios. Y esto no con meras palabras teóricas, sino encarnando la palabra viva de Dios en cada uno de nosotros. Porque solo de esta manera las personas que nos rodean podrán estar abiertos al amor de Dios. Las personas que nos rodean están cansadas de palabras, están cansadas de promesas, están cansadas de muchas teorías que hay a su alrededor. Lo que quieren ver es autenticidad, coherencia. Y hermanos, eso es lo que estamos llamados a encarnar. La coherencia que el Señor Jesús cargó sobre sí y tuvo en todo momento. Esto fue lo que le hizo tener la autoridad que tuvo y no ser considerado como uno más de los fariseos que enseñaban unas cosas pero vivían otras. Tú y yo estamos llamados a encarnar esa palabra transformadora de Dios para que otros puedan recibir el amor y la verdad de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos haga meditar en todo esto, porque después cada uno de nosotros tenemos que plantearnos, bueno, ¿y esto yo cómo lo hago? ¿Cómo me lo guiso? En el lugar donde yo estoy en un contexto de estudiantil donde nadie quiere oír hablar de estas cosas. Créeme que si tu vida es coherente, estarán abiertos y receptivos a lo que les puedas decir, porque verán en ti algo distinto, verán en ti el amor de Dios. Que el Señor nos ayude a aceptar este desafío, a vivirlo y a ser agentes de transformación. Amén. Amén.